La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Amigas, amigos de Radio Voz Andina Internacional, tengo el gusto de saludarles para iniciar un nuevo capítulo de la serie Diálogos Universitarios. Hoy abordaremos sobre el cuarto Congreso Internacional de Archivos Digitales, que será un evento que busca alternativas amigables con el ambiente, cambio climático y preservación digital, sonora y audiovisual. Es el tema básico de este congreso, que se desarrollará ya mismo del 10 al 13 de noviembre. Y con nosotros está Mateo Manfredi. Él es catedrático del área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, uno de los impulsores de este evento. Es PhD en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y máster en Gestión Documental de la Escuela de Archivos y Gestión Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nuestro saludo y nuestra bienvenida, Mateo. Muy buenas tardes, Ramiro. Es un gusto verle y estar otra vez con ustedes. De igual manera, bueno, el tema de este congreso, ¿por qué vincula o cuál es la vinculación que se ha determinado existe entre la archivística digital y el cambio climático? Sí, efectivamente es un tema bastante raro, podemos decir una palabra simple, pero que lo clarifica bastante, porque cuando se habla de archivos casi nunca se piensa que puedan tener un impacto en el medio ambiente y más concretamente en el cambio climático. Pero como que somos todos ciudadanos del siglo XXI y sabemos muy bien que el impacto que está teniendo el cambio climático en nuestras vidas, en nuestros quehaceres diarios, en todo lo que nos rodea, es algo de gran actualidad que está en las agendas de las principales, de los principales naciones y organismos internacionales, porque estamos entrando realmente en un momento que ya casi no hay vuelta atrás para salvar la salud del planeta que vivimos. Y inevitablemente, por mucho, como decía al principio, que parezcan dos temas completamente desvinculados, los archivos, y más concretamente los archivos audiovisuales y sonoros, y el cambio climático, hay muchos puntos de contacto. Y hay una incidencia directa, ya medible, incluso que se puede cuantificar, de cómo los archivos tienen un impacto ambiental importante. Para contextualizar un poquito el tema, hay que hacer un poquito una marcha atrás, ver un poquito la situación, digamos, en perspectiva histórica. Por favor. Y hablamos de historia reciente. Imaginémonos un poquito todos nuestra vida entre finales de los años 90 y principios de los años, la primera década del 2000. En este momento empezamos a vivir todos un proceso de digitalización acelerada. No sé cuántos de los amigos que nos están escuchando, por ejemplo, se dedicaban a la fotografía en esta época. En los años 90 era el momento, la cumbre, digamos, de la tecnología analógica para la fotografía profesional, para la fotografía cinematográfica.
Y sin embargo, justo en este momento, hablo de 1998-99, empiezan a surgir las primeras cámaras digitales, los escáneres, evidentemente de una calidad que no se puede comparar con la calidad digital que tenemos hoy en día, pero se había marcado un antes y un después. El fin de la película como soporte de información visual o audiovisual estaba ya determinado. En tan poco tiempo, digamos en una década o poco más de una década, la película cinematográfica y fotográfica se ha vuelto en un objeto, podríamos decir, vintage, que tiene toda la fascinación que puede tener un disco de vinilo, pero que no tiene la efectividad y la vendibilidad y la rapidez que caracteriza el documento digital. Esa digitalización que vivimos en esta época, en estos 10, 15 años que van desde la mediados de los años 90 hasta la primera década del 2000, esta digitalización se nos vendió también con objetivos de carácter ecológico. Evidentemente, si hablamos de archivos administrativos, el objetivo era conseguir papel cero en los archivos administrativos. Si hablamos de archivos audiovisuales, evidentemente el objetivo era no tener más películas químicas con soporte de poliéster, es decir, plástico, que tiene un impacto ambiental brutal, etcétera, etcétera. Ahora, viendo retrospectivamente esta época, ¿sí? Si nos vamos a echar un poquito con la mirada en aquel entonces y comparamos con la realidad actual, ¿qué es lo que ha cambiado? Yo diría poco. Porque finalmente el objetivo de papel cero nunca se ha logrado, ¿sí? Nunca se ha logrado porque finalmente se han doblado los archivos. Por un lado tenemos los archivos de papel de toda la vida y por el otro tenemos los archivos digitales o digitalizados. Entonces el impacto ambiental se ha duplicado, porque no solo tenemos la misma cantidad de papel que se utilizaba en su momento, sino también tenemos toda una serie de gastos energéticos que están vinculados al uso de servers, al uso de discos duros, al uso de, evidentemente, no al uso, a la necesidad de oponerse a la obsolescencia tecnológica. Evidentemente, ya si nos vamos a ver un poquito cuántos ordenadores hemos cambiado desde el año 2000 hasta hoy en día, bueno, ya tendremos, podremos decir que cambiamos por lo menos unos 7, 8 ordenadores. ¿Y por qué? Porque la tecnología se desarrolla, tenemos que seguir la nueva tecnología, y esos productos, ordenadores y por lo tanto también los soportes, etcétera, etcétera, quedan obsoletos en tiempos relativamente cortos. Entonces, ¿Y qué pasa con ellos, Mateo? Esa es la basura que relaciona la archivística de estos elementos con el medio ambiente. Exactamente, como te digo, hemos hecho ejemplos generales para que se vea que el impacto que estas tecnologías están teniendo tiene que ver con todo el mundo que estamos viendo. En el caso concreto de los archivos, evidentemente, tenemos los mismos problemas. Tenemos un problema de obsolescencia y por lo tanto de reciclar las tecnologías que ya hoy en día quedan obsoletas en tiempos relativamente cortos, por un lado, y por el otro
tenemos un problema que las nuevas tecnologías, por muy ecológica que nos parezcan, en realidad tienen un impacto ambiental en producción de CO2, de carbonio. Hablemos de grandes empresas. Y no porque quiero hablar de grandes empresas, sino porque las grandes empresas son las que tienen los archivos digitales más grandes del mundo. Google, Amazon, Netflix. Toda la información que ellos manejan, la tienen manejadas en unos servers y que nosotros sabemos que es subir el documento a la nube, así decimos, en la famosa clouds. ¿Sí? Si nosotros estamos vinculados a esa tecnología, ¿no es cierto? Necesitamos de esa tecnología hoy en día, pero lo que no sabemos es que estamos dando un impacto de producción de carbonio en el medio ambiente comparable al 1% de la producción mundial, que es enorme como cantidad. Una cantidad... Ahora, Mateo, se tiene calculado cuál es el volumen de los archivos sonoros y audiovisuales que nos alertan de esta situación contraria al medio ambiente. Bueno, verás, el volumen, nosotros, tú sabes que este congreso, donde trataremos todos estos temas, nace de una reflexión, de una investigación que se está llevando a cabo desde hace el año 2018 con la así denominada RIPDASA, es decir, la Red Iberoamericana de Preservación Digital para Archivos Audiovisuales y Sonoros. ¿Sí? Esta red fue creada por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y Ciencias de la Información de la UNAM de México, coordinado por Perla Rodríguez, que es coordinadora también de este congreso, junto conmigo, y hicimos una primera aproximación al universo de los archivos audiovisuales y sonoros, que son muy difíciles de ubicar, son muy difíciles de identificar. En cierta medida, dentro de lo que son los archivos, objetos de estudios por parte de la archivística, los archivos audiovisuales y sonoros lo podemos definir un poquito como la cenicienta, comparada a la importancia que se le otorga a los archivos administrativos o históricos también. Y el objetivo principal de esta investigación ha sido el de establecer un observatorio digital, ¿sí?, que nos permite la ubicación y definir el estado de riesgo de los archivos audiovisuales y sonoros. Ese observatorio, yo he llevado a cabo las investigaciones en el caso concreto de Ecuador e identificamos 97 archivos audiovisuales, de los cuales casi la mayoría no tenía prácticas de preservación digital y que están clasificados evidentemente con alto riesgo. Entonces, yo te puedo decir, estimar el volumen es una tarea, para contestar a tu pregunta, definir el volumen es una tarea muy difícil porque cada archivo tiene sus características, cada archivo tiene su historia, cada archivo tiene sus tipologías documentales. Entonces, el importante es ahora hacer seguimiento de los que hemos identificado, socializar prácticas de digitalización sustentable y formar
el personal de estos archivos para que puedan tener buenas prácticas adentro. Ahora, Mateo Manfredi, y si me permites, para terminar con el por tema favor, del sí, volumen, claro. Sí. otro factor que afectó todo la identificación es que muchos archivos, y me refiero explícitamente a los archivos de la televisión pública y privada, no nos permitieron acceder a sus acervos documentales. Diciendo que era documentación privada, y lo que no es cierto, porque también en Ecuador tenemos una ley de transparencia, ¿sí? Entonces, y además es información pública, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, los telediarios, por ejemplo. Nosotros, por mucho que hemos intentado desde la academia, esas instituciones no nos permitieron conocer el estado, el volumen y cuantas más informaciones sobre sus acervos documentales. Mateo Manfredi, ¿y qué alternativas se están discutiendo en la actualidad frente a este panorama? Y obviamente que se van a tratar en este congreso. ¿Nos podrías adelantar algo de esa discusión? Sí, bueno, no quisiera anticipar los Bueno, temas no nos del anticipemos. Congreso, Ya, cómo no. porque evidentemente este Congreso tiene el propósito de plantear en la mesa la problemática, que es una problemática, como hemos dicho, por un lado de actualidad y por el otro vanguardista. El propósito es plantearnos ahora los problemas para solucionarlos en un tiempo evidentemente a corto plazo. En todo caso, Mateo le preguntaría si Sí. hay alternativas, si hay salidas. Sí puedo ser sincero desde mi punto de vista Claro. científico. Yo soy bastante pesimista por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Ustedes saben muy bien los principios de la termodinámica y concretamente el segundo principio de la termodinámica, es decir, el principio que define la así denominada entropía. Es decir, entre un pasaje a otro de la materia, siempre hay la imposibilidad de volver atrás, ¿no es cierto? Si yo quemo una hoja de papel, transformo esta hoja en energía, en ceniza, pero si tuviera energía y ceniza no puedo volver a tener la hoja de papel, ¿sí? Entonces, mi visión pesimista nace de una realidad científica objetiva. Es lo que decía al comienzo, ¿no? Al principio de los años 2000 nos decían que la digitalización era ecológica porque eliminaba el uso del papel. Sí, es cierto, pero ahora nos estamos enterando que aparte de no haber conseguido la eliminación del papel, tenemos el problema de la producción de carbono, la obsolescencia tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, se han sumado problemas, ¿sí? Y mi pesimismo nace también de observaciones que vienen de otros sectores, que tal vez a primera vista pueden parecer raro y no tener suficiente pertinencia con el tema de archivos, pero sí tienen pertinencia con el impacto ambiental. Hoy en día, por ejemplo, así como en los años 90 nos vendían la digitalización, las cámaras digitales, etcétera, etcétera, los escáneres, hoy en día tenemos el mercado, por ejemplo, del carro eléctrico o híbrido, ¿sí? Y nos lo están vendiendo con la misma intención de vender algo ecológico,
¿no es cierto? Bueno, hace poco menos de un año, el mayor productor de carros japonés, sin ánimo de hacer publicidad, Toyota, que ha sido uno de los productores principales de carro eléctrico, ha salido a la prensa anunciando que el carro eléctrico es una estafa, porque el impacto ambiental que tienen las baterías de los carros eléctricos es mucho mayor del carbonio que no va a producir un carro a lo largo de toda su vida. Oh, gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Entonces, imagínense el impacto que tienen los servers de Google en Silicon Valley. Eso es trasladar este discurso, ¿sí?, al mundo de los archivos. Muy interesante, Mateo. Y precisamente esto nos ha abierto un poco el interés sobre lo que va a ser este cuarto Congreso de Archivos Digitales, los soportes audiovisuales y sonoros y su impacto en el medio ambiente. Vamos precisamente ya a algunas facetas de este Congreso. ¿Quiénes son los organizadores del evento? Perfecto. ¿Nos cuentas algo de ponentes, mesas de trabajo, exposiciones magistrales? Básicamente, la estructura de este Congreso. Por favor, Mateo. Con mucho gusto. Bueno, primero que nada, la organización es una organización entre Universidad Andina Simón Bolívar, por supuesto, concretamente desde el área de historia, que ustedes saben que tenemos la maestría en archivística y sistemas de gestión documental. Entonces, con la Universidad Nacional Autónoma de México y concretamente con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, inevitablemente también está vinculada con nosotros la RIPDASA, la Red Iberoamericana de Preservación Digital Audiovisual, de Archivos Audiovisuales y Sonoros, y también se sumó con mucho entusiasmo la Università degli Studi di Perugia. Entonces tenemos un partner italiano. El Congreso tendrá lugar de forma virtual, evidentemente, debido a la contingencia del COVID no se pudo dar de forma presencial, y desde el día 10 de noviembre de 2021, es decir, en 2 semanas, hasta el día 13 de noviembre. Entonces son 4 días muy intensos, con una agenda muy rica de conferencias magistrales, como bien decías, y también con mesas de trabajo. Entonces las actividades iniciarán, como les decía, el miércoles 10 de noviembre y tendremos una primera conferencia magistral de Nadia Valaskowitz de la Academia de las Ciencias de Austria, que nos presentará una conferencia magistral cuyo título es Recent Developments in Energy Saving Audiovisual Archiving. Analog Archiving Goes Digital. Luego tendremos una serie de mesas. La primera mesa se titula Desafíos para la preservación digital sonora y audiovisual en Centroamérica y en el Caribe, y se analizarán el caso de Honduras y de Puerto Rico. A continuación tendremos otra mesa que trata el tema justamente que hemos hablado anteriormente, es decir, la basura tecnológica, es decir, toda la basura que se genera a través de la obsolescencia programada o tecnológica. Y luego tendremos un taller de autoevaluaciones de preservación digital. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cuándo se tiene que actuar? Entonces, más o menos en este taller se tratarán aquellos temas de cómo
preventivar el impacto ambiental. El día 11, jueves, tendremos una otra ponencia magistral que se titula Cambio climático y sonido en peligro de extinción, que evidentemente está muy vinculado, esta ponencia la presenta el profesor Leonel Ramiro Vázquez, que es investigador y gestor cultural, artista sonoro colombiano, y es muy interesante porque evidentemente el cambio climático, al afectar también los sonidos naturales, pone en peligro toda una serie de sonidos que podrían desaparecer de nuestra memoria y también de nuestros archivos sonoros. Luego tendremos una mesa sobre gasto energético y la preservación digital, sonora y audiovisual. Otra mesa sobre ecología y contaminación acústica en el contexto del cambio climático. Y otra conferencia magistral que, de la doctora Linda Tadic de la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA, que nos presentará una conferencia magistral titulada The Relationship Between Digital Audiovisual Archives and Environment. Finalmente, el día viernes tendremos otras mesas que estarán dedicadas a las paradojas de la preservación digital y del cambio climático, a las economías sustentables analizadas a través de un marco jurídico y del medio ambiente, y también una última mesa que se denomina Reciclando Ideas, Tecnologías como Vía Sustentable. Entonces, sí, yo les estaba diciendo que soy pesimista, por un lado, pero evidentemente hay que seguir todos los caminos posibles para disminuir el impacto ambiental que producimos con nuestra documentación y la gestión de la documentación. Y aquí se presentarán ejemplos de cómo hacer prácticas sustentables. Y luego hay toda otra mesa que se denomina prácticas documentales, en fin, ejemplos de cómo los archivos intentan trabajar frente a esta problemática. Y por último, el día 13 tenemos un barcatón, es decir, sobre web archiving en tecnologías open sources de web recorder. Entonces, hasta el día sábado 13 estaremos muy entretenidos con este congreso, que quiero recordar es totalmente gratuito. La Universidad Andina, consciente de la crisis económica en la que nos encontramos y las dificultades también de los profesionales de poder participar en estos eventos que pero tienen una importancia fundamental para la sociedad ecuatoriana y latinoamericana en general, ha optado hacia un congreso gratuito y abierto. Entonces, simplemente les invitamos a inscribirse y si quieren pueden pedir el certificado de participación. Precisamente, Mateo, ¿cómo se puede inscribir? ¿Cómo se puede participar? ¿Dónde obtener mayor información sobre este congreso? Evidentemente tenemos toda la información publicada en la página web de nuestra universidad. Entonces, simplemente es ir a
uasb.edu.es. En nuestra página tenemos la agenda y la presentación de los congresos y encontrarán la información así desglosada, presentación, convocatoria, programa, ponencias, eje temático, y hay un enlace que dice inscripción y pagos, donde ustedes se pueden inscribir y pagar solo si quieren el certificado. Reiteremos la invitación para ir cerrando la entrevista a Matteo Manfredi, en especial destacando también la importancia que va a tener este evento. Sí, la importancia es principalmente en la temática, en el hecho que cuando hablamos de cambio climático, de sustentabilidad, ya no estamos hablando para nosotros, sino para nuestros hijos, que serán los moradores de nuestro planeta a futuro. Entonces, es un tema de responsabilidad social que tiene evidentemente sus implicaciones científicas, sociales, culturales, hasta políticas. Muchísimas gracias, Matteo Manfredi, uno de los coordinadores e impulsores del Cuarto Congreso Internacional de Archivos Digitales 2021, Cambio Climático y Preservación Digital Sonora y Audiovisual. Está a puertas de este evento, se va a desarrollar del 10 al 13 de noviembre. Hasta la próxima, estimado Matteo. Muchas gracias, un saludo. La Universidad Andina Simón Bolívar se acerca a su año jubilar, 30 años de excelencia académica. Gracias por su gentil atención. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. Hasta la próxima.